Gilbert, listo, ya tiene el micrófono activo, ya puede compartir la pantalla. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok, entonces voy a dar compartir. Bueno, Ahí se ve la presentación, ¿sí? sí, sí, señor. Si quiere, le puede dar en esa ventanita donde le dice ocultar para que podamos ver. Exacto, listo, perfecto. Ya podemos iniciar. Ok, muy buenas noches para todos. Les agradezco por la puntualidad y compromiso de querer adquirir un poco más de conocimiento a través del Círculo de Especialistas. Soy Matt Center. En este momento pues nos encontramos conectados a nivel nacional. La idea es poderles compartir información constructiva. Mi nombre es Gilbert Torres, experto de la línea de soldadura élite. Pues además de ser experto, pues digamos que la palabra tiene un significado muy importante, porque un experto es una persona que tiene de una u otra medida de experiencia, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Entonces digamos que dentro de mis funciones como experto, soy inicialmente soldador calificado en los procesos de soldadura que se utilizan aquí en Colombia, como lo es el electrodo revestido, el TIC, el MIC, el MAC, Fluscor y arco sumergido. Me desempeño también como inspector de soldadura, donde capacito, asesoro, oriento, califico soldadores, procedimientos y también desarrollo mi parte operativa en la programación de los equipos que Sodimac tiene para todos nuestros clientes en la marca Elite. Dentro de esta capacitación, pues vamos a estar muy enfocados a lo que es uno de los procesos que tiene muy buena demanda en Colombia y que de una u otra manera no está ajeno a ninguno de nosotros. Es el proceso GMW MICMAC, donde vamos a conocer algunas recomendaciones positivas frente a la programación de los productos, frente a la aplicación de soldadura y obviamente a poder conocer un poco más las técnicas que ustedes pueden desarrollar frente a este proceso de soldadura. Saludar especialmente a todas las personas que se están conectando, a todo el grupo del Círculo de Especialistas, con el fin de que podamos adquirir mucho más conocimiento frente a este proceso que, vuelvo y lo repito, es uno de los procesos que está tomando mucha fuerza en Colombia, que ustedes tienen obviamente el derecho y la información de conocer este proceso porque pues digamos que tiene muchas ventajas y a veces pues con el solo escuchar que el proceso tiene su complejidad pues a veces nos limitamos, ¿no? Entonces, durante esta capacitación como inspector, dentro de esas funciones mías, es poderles transmitir a ustedes todo lo que ya está establecido por entes mandatorios. Esto no lo está direccionando el círculo de especialistas, no lo está direccionando la marca, sino entes que de otra manera se esfuerzan porque el día a día de las aplicaciones de soldadura tengan muy buenos resultados. En este caso, vamos a estar basados por los lineamientos de una norma americana como se conoce la AWS. Esto significa la American Welding Society, que es la Sociedad Americana de Soldadura, donde digamos que está conformada de entre 200 a 300 miembros a nivel mundial, cuyo fin es unificar conceptos de soldadura de tal manera que cuando ustedes puedan trabajar sus aplicaciones, puedan desarrollar sus depósitos de soldadura, pues estén basados ya en estándares que de otra manera se encargaron de unificar los conceptos y poderlos poner en práctica frente a la fabricación o reparación de soldaduras. Entonces, es muy importante que entendamos que todo lo que yo voy a mencionar es porque ya tenemos una directriz, tenemos una guía, tenemos un documento legal que nos permite desarrollar aplicaciones de soldadura y entre eso interviene el proceso de soldadura que estoy mencionando el día de hoy. Recuerden, queridos compañeros participantes del Círculo de Especialistas, y es que cuando ustedes hablan de arco eléctrico en soldadura, a nivel mundial existen más de 200 procesos de soldadura. Aquí en Colombia, básicamente de esos 200, solamente aplicamos 5 procesos de soldadura. Y tenemos uno que también está tomando muy buena demanda, que es el corte por plasma.
Dentro de esos 5 procesos de soldadura, vamos a encontrar los procesos manuales, los procesos semiautomáticos y los procesos mecanizados. Digamos que de una u otra manera ustedes se dan cuenta que ahí tenemos la primera imagen donde se involucran 3 grandes marcas que son competitivas en el mercado y que, vuelvo y lo repito, Sodimac se encarga de mostrarles a ustedes la línea Suez, la línea Elite y la línea Furious. Digamos que la primera imagen resaltan esas 3 marcas para que ustedes se den cuenta que tenemos muy buenas opciones de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al requerimiento y de acuerdo obviamente al nivel de exigencia que ustedes tengan. Entonces, en la marca Suez, que voy a tratar de señalarlo, de pronto ustedes me confirman si el tutor está señalando, está mostrando la imagen. Tenemos la primera línea de soldadura que es la marca Suez. Ese es un segmento 100% industrial que me permite llevar a un nivel muy alto de exigencia las aplicaciones de soldadura. Estamos hablando de una jornada laboral de 10 a 12 horas en estos niveles de exigencia. Entonces quiere decir que esta es la máquina o la línea Plus que nos manda la parada en ese nivel alto, lo repito, de operación de soldadura. Tenemos la línea élite, que la estoy señalando ahí con el tutor. La línea élite es un segmento cuyo nombre se conoce como segmento profesional pesado. Digamos que nos involucramos más del 60% de mercado acá porque obviamente la marca se presta obviamente para trabajar en espesores delgados, espesores gruesos. Involucramos la carpintería metálica, involucramos la estructura baja, mediana y de alto desempeño y abarcamos una muy buena demanda en muchos sectores como lo es el sector automotriz, en el tema de los talleres de la tonería y pintura, los talleres de mecánica, los talleres especiales. Entonces, digamos que en la marca Elite tenemos un buen volumen de aplicación y también contamos con la línea Furious, que es un segmento profesional. En esta línea Furious, pues digamos que estamos más enfocados a las aplicaciones más básicas, más sencillas, donde obviamente limitamos algunas variables como son espesor de metal, tipos de electrodos, procesos de soldadura. Entonces tenemos 3 grandes marcas para que ustedes entiendan que de una u otra manera, de acuerdo al nivel de exigencia, de acuerdo al requerimiento, de acuerdo a lo que ustedes necesiten, podemos trabajar con cualquiera de esas 3 grandes líneas que respaldan a nivel nacional todas las aplicaciones en el campo de la metalmecánica. Dentro del ende mandatorio que yo les mostraba a ustedes, que les explicaba al inicio, pues básicamente encontramos una parte en el glosario que nos dice la terminología de la soldadura. Entonces, la definición de soldadura básicamente dice que es la característica que tienen los materiales metálicos. Acuérdense que la esencia de la marca Elite, Suez y Furious, es soldar 100% metal. ¿Por qué menciono eso? Porque en la soldadura también vamos a encontrar la aplicación de materiales no ferrosos o no metálicos, como por ejemplo la madera, el polímero, los plásticos, la misma fibra de vidrio. Se pueden obtener tipos de soldadura donde se involucran ya básicamente agentes químicos en estado líquido. Entonces, nuestra esencia, o digamos que el concepto de la definición de soldadura aquí está más enfocada al metal como tal. Cuando yo realizo un arco eléctrico, básicamente, sea cual sea el proceso de soldadura, interviene una temperatura que está, digamos que la consideramos muy elevada. Ese rango está entre los 3.000 a los 6.000 grados Celsius. Obviamente es una temperatura que permite modificar o cambiar el estado de la materia. Entonces, el caso del metal, pues lo tenemos en un estado sólido debido a que sus moléculas están formadas en el diseño de la pieza que tenemos, pero cuando se somete a esta temperatura automáticamente por efecto pasa a un estado líquido donde interviene la combinación del material de aporte con el material base, que es lo que define la soldadura, es la unión de materiales, como lo dice ahí, ya sea para formar una pieza o simplemente una reparación. En esta parte de la definición de soldadura es muy importante que ustedes entiendan que existen 2 grandes líneas de soldadura. Las soldaduras de producción, que son esas soldaduras repetitivas, que son esas soldaduras que fabrico día a día, que ustedes se esmeran por sacar para poder generar insumos para el campo de la infraestructura y obviamente para desempeñar varias funciones en el mercado. Pues es la soldadura que es, día a día se encarga de hacer este tipo de fabricación. Además de las piezas como tal, pues digamos que a lo que estamos acostumbrados a escuchar, en el caso de los electrodos revestidos,
es el 6013 y el 7018. Entonces, estas dos referencias que acabo de mencionar se consideran soldaduras de producción, pero no podemos dejar a un lado también lo que llamamos soldaduras especiales. Las soldaduras especiales están más enfocadas básicamente a hacer una reparación puntual donde el comprar una pieza nueva sale muy costosa y podemos buscar la opción de repararla a un costo un poco más bajo. Entonces, dentro de la definición de soldadura es muy importante que ustedes entiendan que vamos a unir metal, que va a intervenir una temperatura que oscila entre los 3000 a los 6000 grados Celsius y que existen dos grandes líneas, la línea de producción y la línea de mantenimiento. Teniendo claro ya el concepto de la definición de soldadura, vamos entonces a entrar en esencia a lo que es el proceso como tal. Entonces, el primer mensaje, además de los mensajes que ya les he entregado en esta presentación de la capacitación como tal, queremos o quiero resaltar que cuando ustedes encuentren un proceso de soldadura y logren encontrar la letra G, quiere decir que obligatoriamente en ese proceso se requiere de un gas de protección. En este caso, hablamos del proceso GMAW, que en inglés significa Gas Metal Arc Welding. Su traducción al español significa soldadura por arco eléctrico soldadura por arco eléctrico de metal con protección gaseosa. Digamos que este proceso como tal casi no se escucha porque en el concepto empírico coloquial que tenemos aquí en Colombia, nos acostumbramos a llamarlo a todo MIG. Sin embargo, del proceso GMW aparecen las dos derivaciones, el proceso MIG y el proceso MAG. El proceso MIG lo vamos a llamar cuando intervienen dos o tres grandes gases que son inertes. Al hablar de un gas inerte quiere decir que no hay una reacción química en favor de la soldadura, sino que cumple dos funciones importantes, que es proteger el charco de soldadura de las corrientes de aire de que nos ataque o de que ataque el cordón el oxígeno como tal para generar porosidades o defectos y darle muy buena apariencia al cordón de soldadura. Entonces, en el caso del MIG, la intervención de los gases inertes están asociados a lo que es el argón, el helio o las mezclas. Normalmente las mezclas están enriquecidas siempre en el gas inerte, pero también en el gas activo, que es lo que vemos en la parte de abajo. Aquí entonces a esto lo vamos a llamar proceso MAC. Y el proceso MAC quiere decir que es la intervención de un gas activo. Ese gas activo reacciona químicamente en favor de la soldadura, generando algo que nos interesa y que es muy importante, la penetración en la soldadura. Entonces, cuando tenemos reacción química en favor de la soldadura, vamos a tener mejor concentración o mayor concentración de calor y por ende podemos tener resultados más satisfactorios frente a la penetración de la soldadura sobre el material base. El gas activo más comercial en el mercado colombiano es el CO2, que es el dióxido de carbono, y el oxígeno, que se trabaja en un porcentaje para poder cumplir, digamos que, el criterio de trabajar con las mezclas. Entonces, fíjense que aquí hay, digamos que mensajes muy constructivos, y es que el proceso en general se llama GMAW, Gas Metal Arc Welding, y lo que yo debo tener claro es identificar qué tipo de gas voy a manejar para así mismo llamarlo MIG o llamarlo MAC. Dentro de la marca élite, que digamos que es la capacitación del día de hoy, tenemos que tener en cuenta también obviamente la trayectoria de la marca. La marca no es una marca nueva, podemos decirles que en Colombia tenemos o contamos con más de 20 años de experiencia de tanto de las máquinas de soldar como las herramientas manuales. En este caso podemos hablar de las pulidoras, los talaros, las caladoras, los taladros de árbol y bueno, muchas herramientas que está distribuyendo este mercado en la marca élite. Somos un mercado internacional. La marca élite no solo la encontramos en Colombia, sino que también tenemos un mercado muy apetecido en Centroamérica y Sudamérica. Somos muy fuertes, por ejemplo, en México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras, y aquí en Sudamérica también somos muy fuertes, obviamente en Colombia, Ecuador, Argentina y algunos otros países que se me pasan ahorita por alto, pero en general, digamos que el mercado de la marca élite abarca 22 países de Latinoamérica. El origen de la marca, los planos de fabricación son 100% europeos, lo que hace que esta marca tenga muy buen respaldo en el tema de garantía. Cuando ustedes adquieren uno de nuestros productos, normalmente cuentan con 2 años de garantía. Dentro de esos 2 años de garantía, lo que se hace es que nuestros ingenieros electrónicos destapan las máquinas, miran componentes y lo más interesante es actualizar un software para mirar los comportamientos que ha desarrollado la máquina
durante ese primer año frente a la operación de soldadura. Cuando yo hablo de actualización de software, más adelante les voy a mostrar cuál es la esencia de la máquina, qué es lo que tiene internamente para que ustedes entiendan que estas máquinas son como un celular, necesitan unas actualizaciones, necesitan unas mejorías y obviamente eso lo hace internamente la máquina a través de los componentes que tiene. En la marca Élite obviamente contamos con los centros de servicios directos de la marca. En Colombia encontramos 22 centros de servicios directos como tal y en otros los encontramos autorizados por tema logístico, por tema de seguridad, pero queremos decirles a ustedes que obviamente que en cualquier referencia a la marca Élite ustedes van a contar con total respaldo del seguimiento y del acompañamiento de nuestras máquinas. Cuando ustedes quieren indagar un poco más de cualquier referencia de la marca Élite, contamos con los tutoriales. Digamos que aquí cabe resaltar lo que nos decían de al principio en la invitación de Sodimac, a ustedes los afiliados al Círculo de Especialistas, y es que ustedes van a encontrar todas estas grabaciones de manera virtual para que le puedan sacar más provecho, para que puedan adquirir un poco más de conocimiento, para que puedan aclarar sus dudas, y además de eso, pues también ustedes pueden encontrar ayudas en YouTube, en Facebook, en el mismo TikTok, que simplemente con la referencia ustedes van a encontrar todo el desglose de toda la programación de nuestros productos. Tenemos algo que llama servicio postventa. Cuando ustedes en Sodimac, cualquiera de nuestros puntos a nivel Colombia, adquieren nuestras máquinas, nosotros podemos tener un servicio que no genera ningún costo y es que nosotros como expertos de soldadura podemos ir a esos talleres, a esas empresas, capacitarlos un poco más en la programación de las máquinas de tal manera que ustedes les puedan sacar el mejor provecho a los productos. Digamos que a veces se limitan las situaciones porque las máquinas las pueden llevar a sitios remotos donde digamos que el acceso a poder ir allá de manera presencial se puede dificultar por tema logístico, por tema de seguridad. Entonces también contamos con las ayudas virtuales. Entonces tenemos una videollamada, podemos tener una reunión o muchas ayudas que les podemos brindar a ustedes con el fin de que ustedes, vuelvo y lo repito, puedan aclarar sus dudas o sus inquietudes frente a la operación de nuestros productos. Algunas máquinas que algunos de nosotros consideramos complejas por poca falta de información, podemos contar con algo que se llama demostraciones y es donde nosotros podemos colocar una máquina a punto, ponerla a trabajar, aclarar las dudas e inquietudes antes de que ustedes compren las máquinas. Entonces, fíjense que tenemos muchos beneficios. Dentro de estos beneficios, quiero resaltar uno que es muy importante y es que cuando las máquinas salen al mercado, cuando ya están en ese stand de Sodimac Home Center, en el círculo de especialistas, ustedes, nuestros afiliados y nuestros clientes, pueden tener la tranquilidad de que esas máquinas ya han tenido un nivel de exigencia o una evaluación muy alta. ¿Y qué quiere decir eso? En Bogotá tenemos algo que se llama el Centro de Investigación y Desarrollo y es donde nosotros, digamos que solicitamos un prototipo de la máquina que va a salir al mercado con anterioridad, la llevamos a ese nivel de exigencia primero en la parte operativa y es donde yo intervengo como operador de soldadura, como aplicador de soldadura y la llevo a ese nivel de exigencia basada en la experiencia. Entonces, no sé, 1, 2, 3, 4 horas aplicando soldadura y vamos a ver los comportamientos operativos. Además de eso, las máquinas las sometemos a cámaras de climatización que son simuladores que nos permite ver los comportamientos de las máquinas en los distintos agentes ambientales que tenemos en Colombia. Los climas cálidos, los climas fríos, la temperatura baja, la temperatura alta, la altura sobre el nivel del mar. Entonces, todas estas operaciones las hacemos en el centro de investigación. Además de eso, nuestros ingenieros electrónicos destapan estas máquinas para mirar esos componentes internos y mirar los cálculos electrónicos si al compararlos responden muy bien frente a la operación, frente a la tecnología. Entonces, en resumidas cuentas, cuando ustedes tienen ya la máquina en su poder, es porque se ha llevado a sus niveles muy altos de exigencia en estudio, desarrollo y se le ha dado un visto bueno para que puedan salir al mercado a ejecutar las operaciones básicas de soldadura. Entonces, fíjense que en la marca Elite tenemos muchos beneficios y yo creo que el beneficio más grande y que genera confianza es que ustedes, nuestros afiliados, pueden encontrar las máquinas en el círculo especialista Sodimac Home Center porque es una marca o es una empresa que realmente le genera a ustedes tranquilidad, confianza y respaldo para poder operar cualquier máquina que sea necesaria para cada uno de ustedes. Dentro de toda la definición y la terminología que tenemos en la Sociedad Americana de Soldadura, también vamos a encontrar la definición de lo que es una máquina de soldar. Dice que la máquina de soldar es una herramienta capaz de mantener un arco eléctrico entre dos terminales, reduciendo el voltaje y aumentando el amperaje. Entonces tengan presente que en Colombia normalmente nosotros estamos asociados o digamos que asociamos realmente a dos tipos de corrientes
donde podemos colocar nuestras herramientas manuales y es 110 voltios o 120 voltios. Entonces, la función de una máquina de estas es reducir ese voltaje tan elevado y transformarlo en amperaje, donde yo puedo regular la intensidad, aumentando y disminuyendo de acuerdo a la necesidad. Volvemos a resaltar ahí nuestras tres marcas pilares, iniciando por la marca Elite, segmento profesional pesado, pasando por la línea Suez, que es segmento industrial, y llegando a la línea Furious, que es segmento profesional. Dentro de las máquinas de soldadura vamos a encontrar un mapa conceptual que es muy importante que ustedes lo entiendan, y es aquí donde intervienen dos tipos de máquinas, dos grandes grupos de máquinas, perdón. Tenemos las máquinas estáticas y las máquinas rotativas. Me voy a meter un poco aquí en las máquinas rotativas para que ustedes entiendan un poco de esto. Las máquinas rotativas son aquellas máquinas que tienen en sus componentes internos motores embobinados que tienen la capacidad de poder generar su propia corriente. En este caso tenemos las generadoras y las motosoldadoras. Digamos que este tipo de máquinas son un poco más complejas frente a su peso, a sus dimensiones y a sus tecnologías. No estamos lejos a que podamos tener la oportunidad de que en Sodimac Home Center ustedes pueden encontrar estas máquinas, porque de otra manera las máquinas rotativas tienen un valor significativo, y es que estas máquinas se utilizan donde de una otra manera el suministro eléctrico en Colombia no llega. Entonces, donde no hay una red eléctrica de 110 o 220, pues vamos a necesitar sí o sí una generadora, una motosoldadora que sea capaz de generar su propia corriente para poder conectar herramientas y para poder utilizar una máquina de soldar. Digamos que dentro del tema que nos compete el día de hoy está el grupo de las máquinas estáticas. Dentro de las máquinas estáticas vamos a encontrar lo que es un rectificador, lo que es un transformador y lo que es una máquina inversora. Entonces, digamos que dentro de las estáticas siempre vamos a resaltar, que en la marca Elite nosotros competimos en el mercado con la tecnología inversora o inverter. Estas máquinas tienen unas bondades tecnológicas muy altas que garantizan la calidad en los depósitos de soldadura, complementando con la experiencia que cada uno de ustedes tenga. Entonces, independiente a que la máquina tenga o no tenga tecnología, es importante que ustedes, las personas que ya aplican la soldadura, que ya ejecutan la profesión, obviamente complementen la experiencia basada en la programación de los productos. Y para aquellas personas que quieren aprender a soldar, pues también bienvenidos sean. Tenemos la tecnología que a ustedes les va a facilitar la operación de las soldaduras sin que tengan ningún daño interno a las máquinas. Nuestras máquinas inversoras se caracterizan porque ellas tienen tarjetas electrónicas donde intervienen integrados como lo son los IGBTs, los condensadores, las resistencias, los diodos, que suplen la necesidad de tener un transformador grande, robusto, pesado, un rectificador a base de selenio silicio en buenas dimensiones, unos conectores que sean de terminal de ojo tipo mariposa. Entonces, todas esas cositas que para hace unos años eran muy buena tecnología, con nuestras máquinas suplimos eso y les facilitamos a ustedes las operaciones. La gran ventaja de los inversores, además de lo que he mencionado, es que el consumo es muy bajo. Nosotros podemos decirles a ustedes que si comparamos una máquina inversora con una tecnología transformadora rectificadora, en el recibo de la luz está reduciendo hasta un 60% del consumo. Entonces, si yo hago ese cálculo, básicamente les puedo decir a ustedes que al economizar el costo del recibo de la luz, puedo pagar una máquina de estas que tiene un poder asequible en el mercado. Me gustaría saber si me están escuchando bien, si no se ha perdido el audio, si vamos viento en popa. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan bien? Ok. Dentro de las bondades, vamos a encontrar las máquinas que tienen, dentro de las bondades tecnológicas que tienen las máquinas inversoras, vamos a encontrar algo que cumple la definición de lo que es la máquina como tal, la conversión de la corriente. Entonces, tenemos esta máquina que es una de las máquinas que se vende muy bien en Sodimac Home Center a través del Círculo Especialista, y es una máquina que se llama, cuya referencia, perdón, es máquina MP de la marca Elite de 180 amperios. Entonces, esta máquina ya sabemos que la tecnología es 100% inversora. Al ser 100% inversora, esta máquina automáticamente cumple con la definición de la máquina de soldar, convierte la corriente. Entonces, cuando yo conecto mi máquina a 110 a 220, la máquina me va a entregar, la red de suministro me va a entregar una corriente alterna. Cuando esta máquina hace la conversión, fíjese que aparece un más y aparece un menos. Cada vez que ustedes vean una polaridad,
Sea cual sea la marca de máquina, quiere decir que hay una rectificación de corriente. Ya les mencioné que el bajo consumo de estas máquinas hace que sea muy apetecida en el mercado porque ya no tenemos esa gran limitante que hace años teníamos, y es que las máquinas solamente se podían conectar a 220. Digamos que las experiencias que nos dejó la pandemia es que hoy por hoy la mayoría de los clientes finales prefieren que el soldador, que la persona que ejecuta esta profesión vaya al sitio donde necesitan hacer la aplicación de soldadura, y no que esa persona, perdón, o ese cliente final lleve la pieza a sus talleres. Entonces, digamos que el tema de los domicilios es un tema bastante interesante y que ha cogido mucha demanda en el mercado a raíz de esta experiencia. Entonces, estas máquinas, por ser a base de integrados, su peso es ligero. Puedo decirles a ustedes que esta máquina, sin el carrete de soldadura, tiene un peso promedio de 7.5 kilos a 8 kilos aproximadamente. Entonces, al tener un peso tan ligero, hace que la máquina sea portable, que me permita poderla conectar a donde se conecta un televisor, un equipo de sonido, hasta el mismo computador o el mismo cargador del celular, y podemos poner a trabajar la máquina de soldar sin ningún problema. La gran eficiencia de esta máquina es que cuenta con muchas tecnologías, y en este caso puntual, al ser una máquina multipropósito, multiproceso o máquina integral, me permite desarrollar los 5 procesos de soldadura que encontramos en el mercado colombiano. Además de eso, es muy importante que cuando ustedes quieran comprar una máquina élite, deben conocer cuál es la necesidad. Recuerden que, vuelvo y lo repito, en el mercado colombiano vamos a encontrar proceso MMA, lector revestido, proceso GTW TIC, proceso GMW, que es la capacitación el día de hoy, MICMAC, y proceso semiautomático Core. Entonces, esta máquina me permite desarrollar los 6 procesos de soldadura que encontramos en el mercado colombiano, pero es muy importante saber y ser conscientes de cuál es la necesidad de cada uno de ustedes. Si yo soy fuerte en el electrodo revestido, yo iría a buscar en la marca Elite la referencia que digan Elite AR, máquinas especializadas en electrodo revestido. Digamos que lo que resalta en la máquina es el nombre, Elite AR. Cuando yo encuentro eso, automáticamente voy a entender que es para proceso MMA. Al ser inversora, cualquier máquina de electrodo revestido automáticamente me permite hacer el proceso GTW-TIC. Es ese proceso que se utiliza para la aplicación del acero inoxidable, pero pues aquí obviamente es un proceso opcional. Al ser un proceso opcional, pues se requiere tener la antorcha de TIC y otros insumos adicionales, que eso lo veremos en otra capacitación. Vamos a encontrar también máquinas especializadas para TIC, que se conocen en la marca Elite como Elite TIC como tal. Y en este caso, la especialidad de esta máquina, la MP, es sacarle provecho a todo lo que tenga que ver con la antorcha. Entonces, alambres sólidos, alambres tubulares, es lo que caracteriza este producto como tal. En los procesos semiautomáticos, entonces, pues ya estamos enfocados en lo que es el GMW MICMAC. Vamos a encontrar el proceso FSW para que aquellas personas que no conocen este proceso, fíjense que aquí, en comparación de este, no tiene la letra G. Quiere decir que el alambre Core es este alambre que tiene una cubierta metálica externa que me permite darle conductividad eléctrica a la soldadura, pero que también funciona como ducto para poderle adherir algo que llama un fundente granular. Ese fundente granular es el que evita que en la mayoría de los casos el proceso de Core no requiera gas. Sin embargo, en la esencia o la capacitación del día de hoy son estos carreticos de color amarillo que tienen un baño superficial de cobrizado. Ese baño superficial de cobrizado cumple dos funciones. Primero, direccionar la corriente eléctrica para que tengamos buena estabilidad, para que tengamos muy buena uniformidad en el depósito de soldadura, pero también me sirve para evitar que la esencia del alambre, o sea, este alambre que yo tengo en ese baño cobrizado es un acero al carbono convencional, pues no se vaya a oxidar frente a los agentes externos que tenemos, como lo es el ataque del oxígeno. O sea, de lo que nosotros nos respiramos, el aire que nosotros respiramos, es ese aire altamente tóxico para la soldadura, tanto en su presentación de aporte como en el depósito aplicado ya como tal. Entonces, vuelvo y lo menciono, en la marca Elite, cuando ustedes necesiten trabajar este tipo de alambre o este tipo de alambre, deberían encontrar algo que se conoce como Elite MP, multipropósito, o la línea Elite MIC. Como ustedes se dan cuenta aquí, siempre va a aparecer la letra G, que requiere una protección gaseosa. Dentro de estos dos procesos de soldadura vamos a encontrar en un buen volumen las soldaduras de acero al carbono, pero también podemos encontrar soldaduras de acero inoxidable y soldaduras de aluminio en este tipo de presentación de carrete como tal. Aquí tengo una tabla que quiero compartirles a ustedes para que se den cuenta digamos que las comparaciones que se hacen
Recuerden que uno no podría decir que un proceso es mejor que otro. Algunos tienen limitaciones, no ventajas ni desventajas porque sería un concepto totalmente errado, pero unos sí tienen muchas ventajas y otros tienen limitaciones, que es distinto. Entonces, nosotros queremos enfocarnos en lo que es el proceso MIC. En el proceso MIC, pues vamos a encontrar material de aporte para acero al carbono convencional. Dentro de ese acero al carbono convencional vamos a encontrar lo que es la línea Colroll, el laminado en frío, todo el tema de perfilería, digamos que para el tema de una cubierta, para el tema de la fabricación de un cerramiento, de una puerta, de una ventana, hasta una escalera metálica, es donde involucramos este laminado en frío como el cold roll. Pero también vamos a encontrar el hot roll, que es el laminado en caliente, enfocado a la estructura de mediano y alto desempeño. También vamos a encontrar material de aporte, como ya lo mencioné, como lo es el aluminio. También van a encontrar soldadura 100% de cobre. Vemos que el rendimiento en aplicación es moderado. ¿Qué quiere decir moderado? Pues que la aplicación posiblemente puede ser alta en comparación, por ejemplo, al lector revestido. Miren que al ser moderado, posiblemente puedo ir 2, 3 veces más que en este y 4 veces o 5 veces que en el proceso TIC. La porosidad en campo abierto es muy alta, lo que quiere decir que el proceso GMW MICMAC tiene una particularidad, y es que no se pueden hacer aplicaciones de soldadura en este proceso en campo abierto, donde las corrientes de aire afecten el depósito de soldadura, porque pues digamos que aquí interviene un gas de protección. La eficiencia de la deposición, miren que este cuadro es bien importante que ustedes lo tengan claro, porque la soldadura, ese carrete que yo compro de 5 kilos, de 15 kilos, lo estoy aprovechando entre un 90 y un 98%. Si yo comparara este porcentaje con el que sigue teniendo muy buena demanda aquí en Colombia la aplicación, fíjense que prácticamente en el lector revestido, el proceso de MMA, solo se aplica entre un 55 y un 65%. El restante se va a perder en lo que es la colilla, la escoria y el exceso de salpicadura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que básicamente, vuelvo y lo menciono, no es que los procesos de soldadura tengan desventajas. Algunos tienen una limitación particular y está asociado obviamente pues a los niveles de operación y desarrollo que se hicieron a través de los años. Los procesos de soldadura no son procesos nuevos, son procesos que cuentan con más de 100 años en el mercado. Puedo decirles a ustedes en general que los procesos de soldadura incursionaron en 1920 y comercialmente se empezaron a vender en 1950. Entonces no nos podemos asustar a que, digamos que al avance tecnológico que tenemos aquí en el mundo y todas las tecnologías que están llegando aquí a Colombia, pues están basadas en las aplicaciones de los procesos de soldadura que incursionaron en estos tiempos, en el año entre 1920 y 1950. Entonces tenemos una tabla bien interesante si ustedes de pronto le quieren tomar un pantallazo, quieren tomar una foto, para que se den cuenta los rendimientos que tienen unos basados en otros. Entonces tenemos los procesos manuales como es el MMA, tenemos el TIC AC, tenemos el TIC DC, tenemos el proceso MIC, que es la capacitación de hoy, tenemos una tecnología que es muy importante y que Dios quiera vamos a tener una capacitación a través del círculo de especialistas de lo que es el MIC pulsado, porque es una de las tecnologías que tiene mucha demanda en Colombia y que ustedes le pueden sacar mucho provecho. Tenemos también el proceso FCAW Plus Core. En el proceso FCAW Plus Core podemos encontrar los alambres con protección gaseosa y sin protección gaseosa, pero eso también lo podemos ver en otras próximas capacitaciones. Cuando yo les hablaba de gases activos, yo les mencionaba mucho el CO2. El CO2 es un gas que reacciona, vuelvo y lo reitero, químicamente en favor de la soldadura. Entonces, al reaccionar químicamente en favor de la soldadura, genera un ítem que es súper importante tener en cuenta, y es la penetración. Los niveles de calor que se incrementan frente a la aplicación de soldadura están asociados a que la soldadura puede llegar un poco más a ese espesor de metal, garantizando un poco más de profundidad y generando obviamente esa tranquilidad frente a la resistencia del depósito de soldadura con el material base. Con el proceso, con el tipo de gas CO2, vamos a trabajar una transferencia de corriente que se conoce como la transferencia cortocircuito. Eso normalmente lo desarrolla electrónicamente la máquina. El rendimiento, que fue lo que vimos en la tabla de comparación, sabemos que cuando yo aplico un proceso semiautomático, los niveles de producción son mucho más altos, tanto en esa línea que acabé de mencionar, como en la línea de mantenimiento o reparación. Tenemos que el CO2 tiene un costo bajo, es un stock, digamos que encontramos en esos distribuidores de primero, segundo y tercer canal, muy buena demanda de este insumo, entonces en el mercado sí se lo pueden encontrar sin ninguna limitante.
Encontramos este instrumento de medición para el proceso GMW-MICMAC que se conoce como el regulador de flujo. El regulador de flujo está diseñado primero de una rosca tipo hembra, que es la que encasta perfectamente en la válvula del cilindro. El cilindro de CO2 por normatividad de colores se identifica porque es de color verde, ya sea verde claro, verde oscuro, siempre va a ser en su esencia por color verde 100%. Dentro de este regulador, obviamente vamos a encontrar este indicador o este medidor que se llama el manómetro. El manómetro, la medida que se caracteriza para este tipo de manómetro siempre va a ser PSI. Este es el que me va a indicar el llenado de presión de las botellas. Las botellas ustedes las pueden encontrar normalmente en tamaños pequeños, medianos y grandes. El CO2 normalmente en el mercado se vende por kilo. Entonces ustedes van a encontrar la botella de 10 kilos, van a encontrar la botella de 15 kilos, de 25 kilos o de 30 kilos. Tenemos aquí esta regleta que se ve de manera vertical, que es como un termómetro, que es transparente, tiene unos indicadores, pero también tiene una unidad de medida. Normalmente los reguladores de flujo que encontramos en Colombia vienen en dos unidades de medida, pies cúbicos por hora o litros por minuto. Entonces, este instrumento que está acá se conoce como flujómetro, que se mide o que se ajusta mediante este tornillo de sujeción. Al abrir esta llave, aquí tenemos un balín, una esfera, que por efecto de la conductividad del aire tiende a flotar acá en las escalas que yo necesito. Entonces, es muy importante que cuando ustedes vayan a trabajar el proceso GMW-MICMAC puedan tener este instrumento de medición que se conoce como el regulador de flujo. Este es el que casa en el cilindro de gas para poder saber cuál es el llenado y para poder controlar ese llenado mediante esta parte que es el flujómetro. También vamos a encontrar el regulador de flujo, pero para la aplicación de gases inertes como lo es el argón y las mezclas. Entonces fíjense que la rosca aquí ya cambia, es una rosca externa tipo macho que casa perfectamente en los cilindros de color que por normatividad deberían ser gris y de dos colores, gris con azul, gris con verde claro o gris con otro color que le quiera colocar el proveedor de gases. Entonces, cuando un cilindro tiene dos colores, automáticamente se deduce que es mezcla. Y digamos que con mayor tranquilidad vamos a saber que si es un cilindro de mezcla, la rosca del cilindro es tipo hembra y la del regulador es tipo macho. Cuando yo trabajo los gases inertes o las mezclas, voy a tener mejor uniformidad. Cuando yo hablo de uniformidad es que el cordón va a quedar un poco más bonito, va a tener mejor presentación, perdón. El arco es más suave. Al ser el arco más suave, pues voy a generar menos concentración de humos, voy a tener un ángulo de visión mucho más amplio, menos salpicadura, y eso está asociado a un tipo de transferencia de corriente que se conoce como la transferencia Spray. Dentro de la introducción, yo me adelanté al tema, les dije a ustedes que los procesos de soldadura incursionaron en 1920. Esas aplicaciones se hacían como lo seguimos haciendo el día de hoy, que es la prueba y error. Si yo sé que voy a hacer un proceso de soldadura y se rompe el material es porque tengo un exceso de amperaje, y si por lo contrario la soldadura me queda sobrepuesta, quiere decir que tengo una deficiencia de amperaje. En los procesos semiautomáticos hay dos variables a tener en cuenta: el alambre, la salida del alambre, que tiene una unidad de medida, y digamos que en esto sí he sido muy constante, recalcándole a aquellas personas que ya aplican este proceso, que no es que la máquina sea capaz de mover aparte el amperaje y aparte la salida del alambre, no. Cuando yo muevo la salida del alambre, voy a generar una unidad de medida que se llama amperaje. El amperaje, al igual que en el electrodo revestido, pues es el que me va a generar la concentración de calor para lograr llegar a esos niveles más altos de penetración frente a las piezas de soldar. Entonces, cuando yo subo alambre, estoy subiendo amperaje, o sea, penetración, y cuando reduzco alambre, estoy reduciendo calor, por ende, penetración. Pero también tenemos la otra variable que se conoce como voltaje. Entonces, el voltaje es la presentación, qué tan angosto y qué tan ancho quiero que quede el cordón de soldadura. Entonces, en el proceso GMW vamos a mover o vamos a tener esas dos variables, voltaje y amperaje. Las primeras aplicaciones que se hicieron del proceso GMW se hicieron sobre un material que hoy por hoy todavía lo consideramos complejo por falta de información. Y ese material es el aluminio. Cuando yo necesito soldar aluminio, necesito sí o sí de un gas inerte. En este caso, estoy hablando de acero, de argón como tal. Dentro de los materiales que puedo hacer con el proceso de soldadura GMW MICMAC, vuelvo y lo repito, encuentro el acero al carbono, el inoxidable y el aluminio. La aplicación del proceso como tal es semiautomática. La máquina se encarga de entregar las ayudas tecnológicas a través de la tecnología inversora, pero se requiere sí o sí de la habilidad, de la destreza y del conocimiento
del soldador. La máquina, dentro de su tecnología, me transfiere los tres tipos de corriente. Aquí tenemos una transferencia que conoce como transferencia cortocircuito, donde se involucran los espesores delgados. Puedo decirles a ustedes que yo contemplo el espesor delgado hasta un máximo de 6 milímetros. Bueno, puedo extenderme un poco más hasta 9 milímetros, donde intervienen los amperajes, como mínimo 80 amperios, máximo 180 amperios, que es el que me va a llegar a lograr tener la penetración, con unos 16 a 20 voltios que son los que me generan la presentación. En este tipo de transferencia cortocircuito solamente lo puedo trabajar con este tipo de gas CO2, pero también podría trabajar las mezclas. Lo que pasa es que al trabajar la mezcla en transferencia cortocircuito, pues no tenemos resultados muy satisfactorios. Esta es la presentación de dos máquinas grandes de la marca Elite. En este caso estamos hablando de la Elite MIC 250 y la Elite MIC 300, que como yo les mencionaba al principio de la capacitación, en la marca Elite tenemos máquinas especializadas para los procesos de soldadura. Entonces aquí cuando hablamos de Elite MIC, queremos decirles a ustedes que estas máquinas solamente y exclusivamente son para trabajar los procesos que requieren protección gaseosa. Dentro de cada máquina que ustedes adquieren en la marca Elite, encontramos esto acá que estoy señalando y es la ficha técnica del producto. Eso lo encuentran en la parte trasera, en la parte superior, en la parte inferior de la máquina, pero en algún lado debe aparecer la descripción. Además de eso, pues nosotros complementamos que la ficha técnica viene dentro de los manuales de usuario del producto. Entonces, en estos casos puntuales tenemos dos máquinas que queremos hacer comparativas. Tenemos una que es de 250 amperios que arranca de 30 hasta 250, la otra de 30 a 300. El ciclo de trabajo, cualquier máquina de soldadura por norma se debe someter a un tiempo de operación de nivel, en su nivel de exigencia de 10 minutos. Cuando yo tengo esos 10 minutos, yo hablo de un ciclo de trabajo al 100%, pero pasados esos 10 minutos pueden suceder muchas cosas como que se daña algún componente, se para la máquina, prende algún testigo de temperatura. Entonces hay algunos instrumentos de medición que me permiten determinar cuál es el minuto exacto donde la máquina tiene alguna modificación. En ese orden de ideas, en el caso de la Elite MIC 250, quiere decir que cuando yo le subo todo el amperaje, 250 amperios, la máquina trabajaría al 60%. De esos 10 minutos continuos que podría trabajar la máquina, pues solamente puedo trabajar 6 minutos continuos y debería dejar descansar 4 minutos. Cuando yo hablo de los procesos semiautomáticos, 6 minutos, puedo decirles a ustedes que en 6 minutos yo podría hacer aproximadamente alrededor de unos 4 a 5 metros aproximadamente. Pero como esto es una aplicación semiautomática que interviene el talento humano, el ser humano, pues el corte de la soldadura, perdón, el tramo de la soldadura se me va a limitar hasta un máximo de 1 metro. ¿Por qué? Porque yo como soldador tengo que parar, posicionarme, volverme a acomodar para continuar con el ejercicio operativo. Lo que quiere decir, en resumidas cuentas, que estas máquinas están más diseñadas para trabajar que para descansar. Las máquinas, en su esencia, siguen siendo tipo de inverter. Estas máquinas se conectan a 220 monofásico, trabajan los diámetros de alambre de 0.35 y 0.45 y también podrían trabajar alambre sí o sí con gas. El peso promedio de una máquina de estas en vacío es de 34 kilos, que le permiten ser desplazables mediante estas llantas tipo carro para poderlos hacer sus respectivos desplazamientos. Lo que yo les mencionaba a ustedes, entonces tenemos un indicador que me permite regular el amperaje, el voltaje, que es la presentación de la soldadura, qué tan angosto y qué tan ancho quiero que quede el cordón de soldadura. Otro indicador que es el amperaje. Recuerden que el amperaje es la misma salida del alambre que me permite llegar a esos niveles más altos de penetración. Y tenemos este tercer botón que se llama inductancia. La inductancia en los procesos semiautomáticos lo que hace es facilitar que el desprendimiento de la gota de soldadura sea un poco más rápida o sea un poco más lenta. Al ser rápida o lenta, pues obviamente hay que tener en cuenta que la concentración de calor puede ser positiva o negativa. Entonces, de tal manera que ustedes pueden poder modificar cuando necesitan inductancia, que digamos que la inductancia se debería utilizar o aplicar en espesores gruesos y en espesores delgados debería mantenerse en cero. Además de eso, quería mostrarles a ustedes que con esta imagen tenemos un residuo porque es efecto de la salpicadura por la transferencia de corriente cortocircuito. Entonces, normalmente en la tobera, que es por donde nos direcciona el flujo de gas, ya que hemos controlado, sale este gas de protección para proteger el charco de soldadura, pero genera un residuo de salpicadura que se adhieren a estos consumibles. Esos consumibles son a base de cobre para tener o para poder cumplir
la misma operación y es darle conductividad eléctrica. Normalmente, cuando estos consumibles tienen esta contaminación tan alta, pues la soldadura no va a quedar en las mejores condiciones. Va a generar defectos como lo es los socavados, la falta de uniformidad, una sobremonta o una soldadura cóncava o convexa. Entonces, para evitar todos estos defectos de soldadura que se consideran basadas en la normatividad de entes obligatorios para fabricación de soldadura, se utiliza este compósito neutral que se conoce como el gel antidesmoldante. Es un gel cuya función es evitar que la chispa se adhiera a los consumibles para que no genere defectos en la soldadura como tal. Entonces, esto hay que aplicarlo periódicamente en los consumibles de la antorcha como lo son la tobera, la punta de contacto y el difusor de gas. Tenemos aquí también algunas variables que sirven como información cuando yo quiero cambiar de transferencia cortocircuito a transferencia spray. Entonces, fíjense que el primer requisito es que sea una máquina que tenga la capacidad de poder entregar más de 180 amperios, donde va a intervenir obviamente 21 y 27 voltios de presentación. Normalmente para hacer transferencia spray se necesita utilizar las mezclas enriquecidas en un gas inerte y un gas activo. Entonces aquí tenemos los ejemplos de los productos más comerciales que son 65-25, 75 argón, 25% CO2 u 80-20, 80% argón, 20% CO2. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué se involucra un gas inerte y un gas activo? Porque es que en algunas aplicaciones que están por encima de cortocircuito, que yo les decía hasta un máximo de 9 milímetros, pues ya se necesita que la soldadura adentre un poco más al material base. Entonces, además de que se necesita que penetre, se necesita que la soldadura quede bien presentada. Entonces, por eso es que se utilizan las mezclas. Hoy en día estamos hablando de que ya no intervienen dos mezclas, dos agentes químicos, dos gases, sino tres. Vamos a encontrar también trimezclas como tal. En los procesos de soldadura GMW MICMAC también hay que resaltar mucho las técnicas de aplicación. Entonces, dentro de las técnicas de aplicación, la persona tiene dos maneras de aplicar los procesos de soldadura. En este caso estamos hablando de lo que son las posiciones. Dentro de las posiciones de soldadura vamos a encontrar cinco: la posición plana, la posición horizontal, la progresión vertical, perdón, la posición vertical. Dentro de la posición vertical vamos a encontrar la progresión ascendente, la progresión descendente y la posición sobre cabeza. Para las posiciones plana, horizontal y sobre cabeza, podemos manejar dos técnicas de aplicación. La técnica de aplicación donde yo inicio entonces ustedes se van a imaginar cómo vamos a hacer la aplicación. Entonces ustedes van a arrancar desde el punto A, que es del lado izquierdo, y van a finalizar en el punto B, que es del lado derecho. Esa técnica se conoce como técnica de arrastre. Cuando yo tengo la técnica de arrastre, vuelvo y lo repito, es arrancar del lado izquierdo y finalizar del lado derecho, es porque necesito tener niveles muy altos de penetración con una presentación aceptable. Pero si por el contrario yo quiero que la soldadura me quede bonita, con no mucha penetración, digamos que la técnica que les voy a mencionar a continuación está más enfocada, como lo muestra aquí la imagen, a todo el tema de perfilería, porque cuando ya tenemos, recuerden que yo les decía que en la definición de soldadura, la temperatura oscila entre los 3000 a los 6000 grados Celsius. Entonces, al tener un espesor tan delgado, pues ya no, digamos que no debería tener muy en cuenta la penetración, porque el solo punto de calor hace que la soldadura llegue a ese espesor. Entonces, cuando yo necesito que la soldadura me quede bonita, con unos porcentajes bajos de penetración, es cuando yo inicio del lado derecho y finalizo del lado izquierdo. A esa técnica yo la voy a llamar técnica de empuje. Y digamos que independiente de que yo la llame así, pues la normatividad me dice que existen esas dos técnicas: técnica de arrastre y técnica de empuje. Estas dos técnicas aplican, vuelvo y lo menciono, para las posiciones plana, horizontal y sobre cabeza. En la posición vertical, progresión ascendente, siempre vamos a utilizar empuje, y en la técnica y en la posición vertical descendente vamos a manejar técnica siempre de arrastre. Las antorchas, que son las máquinas, digamos que el otro accesorio indispensable de las máquinas, estas antorchas se conocen como conexión europea. Recuerden que yo a ustedes les mencioné que en la marca Elite, pues nuestra tecnología es 100% europea. Este tipo de conexión es la que identifica la procedencia del producto. Entonces, cualquier antorcha que tenga este tipo de conexión, ustedes se la pueden colocar a las máquinas que distribuye o que vende Sodimac. En este caso de las imágenes que hemos visto, la MP180 es la máquina ideal para que ustedes puedan colocarle una antorcha corta, una antorcha larga o la que ustedes requieran de acuerdo al nivel de exigencia. Normalmente una antorcha normal
trae un liner o una guaya que es 100% metálica. Cuando ustedes necesiten hacer soldaduras de aluminio, lo que hay que hacer es, pues, no cambiar en su totalidad la antorcha, pero sí la guaya. Entonces, normalmente para soldar aluminio se necesitan es guayas de teflón, guayas de grafito, que son, digamos que son ductos 100% lisos para que el aluminio no tenga ningún desprendimiento de partícula y vaya a taparlo. Entonces, digamos que otro mensaje positivo es que cuando ustedes necesiten hacer soldaduras de aluminio, que vuelvo y lo repito, cualquier máquina de proceso GMW MIG-MAC les puede hacer la aplicación de aluminio, el MIG. ¿Qué necesitan? Pues inicialmente cambiar la guaya metálica por una guaya plástica, segundo utilizar un gas inerte como lo es el argón y obviamente aprender a ajustar las variables, voltaje, amperaje e inductancia. La nomenclatura de la soldadura en acero al carbono se caracteriza con esta combinación de letras y números. Entonces aquí vamos a encontrar que la soldadura convencional, esa que yo les decía que se aplicaba en el cold roll o en el hot roll, se conoce como la ER70S6, que significa que es un electrodo, la letra E dice electrodo, proveniente de un proceso de una varilla de grandes dimensiones y que a través de un proceso que se conoce como la trefilación se le da un estiramiento o una deformación en su diámetro para poder encontrar en el mercado los alambres de 0.30, 0.35 y 0.45. Los dos primeros dígitos numéricos que encontramos acá es la resistencia a la soldadura. Entonces, cuando yo hago una pulgada cuadrada de esta soldadura y la llevo a un nivel muy alto de exigencia que llama el ensayo de rotura, o sea, una tensión o una tracción, lo mínimo que resistir la soldadura son 70.000 PSI. Quiere decir eso, 70.000 libras por pulgada cuadrada. Entonces, digamos que tenemos una gran ventaja, es que esta soldadura está por encima de la resistencia de un 6013 y es igual o similar a la resistencia de un 7018 en el proceso electrodo revestido. Al ser un alambre que viene proveniente de una varilla, esto es un alambre 100% sólido, macizo. Y el último dígito me habla de la composición química que tiene el producto y la polaridad de corriente a la cual se debería conectar la antorcha. Para poder tener buena fluctuación de ese alambre sólido y macizo, dentro de las máquinas vamos a encontrar algo que se llaman los rodillos guía. Los rodillos guía son esos rodillos que tienen una formación acanalada, puede ser en forma de V o en forma de U, dependiendo del material. En este caso, los de V son para alambre sólido y macizo, porque si se dan cuenta en esta imagen, hay unos vértices donde tienen que sí o sí hacer la fricción de una u otra manera con un alambre, pues que permita la presión adecuada para que tenga la alimentación adecuada. Cuando yo tengo un alambre sólido, pero que es muy blando como el aluminio, pues este tipo de rodillo ya no me va a funcionar, porque cuando yo le dé presión a un tornillo, a un rodillo fijo con un rodillo móvil, posiblemente el aluminio se me va a deformar. Entonces aquí es donde yo voy a utilizar rodillos tipo U para que encasten perfectamente en esa canal y pueda fluctuar ese carrete de aluminio sin ningún problema. Entonces, otro mensaje muy positivo y constructivo es que cuando ustedes necesitan hacer soldados de aluminio, también necesitan verificar los rodillos de alimentación. Esta es la máquina que resalta y que se vende en un buen volumen en el círculo de especialistas Sodimac Center, y es la máquina que ya he mencionado durante la capacitación, que es la Elite MP 180, pero también encontramos la Elite MP 220. Este número que está en negrilla y este número que está en negrilla significa el amperaje máximo que tienen. Las máquinas cuentan, digamos que en su dimensión prácticamente son la misma medida, sino que una tiene 40 amperios más que la otra. Estas máquinas cuentan con una tecnología que conoce como tecnología sinérgica. La tecnología sinérgica es una tecnología que a ustedes, las máquinas, por su diseño interno, basado en tarjetas electrónicas, le hace una serie de preguntas para que ustedes de manera más precisa puedan unificar los conceptos o las variables. Primero le va a preguntar a la máquina qué tipo de gas va a utilizar. Entonces ahí aparece la lectura de ese 100 que significa dióxido de carbono, el C25 significa que es un gas tipo mezcla, el FC significa que es un proceso fluscor, y el otro que encontramos ahí es una definición de la tabla periódica que es AL, que significa soldaduras de aluminio. En la tecnología sinérica, la máquina también le pregunta qué diámetro de electrodo de alambre o microalambre va a trabajar. Entonces ya lo mencioné que encontramos en el mercado colombiano 0.30, 0.35 y 0.45. Vamos a encontrar lo que es el amperaje, el voltaje. Acuérdense que el amperaje y la salida del alambre es lo mismo. La inductancia, la máquina también me permite seleccionar el espesor de metal, la selección de la polaridad, el ajuste de la purga y la alimentación automática. Las máquinas
en este caso la MP18220, son unas máquinas que por ser de tarjetas electrónicas a base de integrados, son máquinas portables y muy livianas. El peso promedio de ellas es de 12 kilos aproximadamente, y son máquinas que se pueden conectar a 110 voltios y a 220 voltios monofásico. En la parte trasera, en la parte superior de la máquina, dice no conectar a una red trifásica porque la máquina no está diseñada para ese nivel de exigencia en la red de voltaje, sino por el contrario, 220 monofásico. Aquí lo tenemos, aquí resalta mucho la imagen, dice no conectada a tres fases. Simplemente si nos damos cuenta, esta patica es un poco más alta, que funciona como polo a tierra. Lo que vamos a hacer simplemente es conectar esta fase con esta fase a lo que conocemos como una red 220 monofásica. Esta es la presentación de la soldadura. Normalmente recuerden que es un alambre sólido, macizo, que si está expuesto a los agentes externos como el ambiente, el oxígeno, pues se va a oxidar el producto. Entonces fíjense que trae un papel antioxidante dentro de una bolsa plástica con una caja de cartón, y lo más importante, tiene la ficha técnica. Entonces cuando ustedes compran productos o soldadura de alta confiabilidad, va a tener la información técnica de su composición química, de la normatividad que lo está cubriendo y todos los estándares de calidad. Entonces es muy importante que cada vez que ustedes dejen de operar este tipo de carretes que tienen, vuelvo y lo repito, un baño superficial decorizado, se le debe colocar ese papel antioxidante que trae el producto. Este tipo de soldadura ustedes las van a encontrar en presentación de 1 kilo, 5 kilos y 15 kilos. Y con esta última imagen pues finalizamos la capacitación del día de hoy. Espero que les haya gustado la presentación de las diapositivas. La idea es obviamente que ustedes puedan tener más información a través del Círculo de Especialistas SOIMAC. Digamos que por tema de tiempo no sé si tengamos unas 2, 3 preguntitas para resolver y finalizamos, o simplemente damos por terminada la capacitación. Bueno, Gilbert, en el chat no veo ninguna pregunta y tampoco veo Ok, ninguna mano creo levantada. que me confirma. Perfecto, entonces asumo de que la información fue un poco clara, precisa. Sin embargo, como lo mencionaba Andrea, esta presentación va a quedar grabada para que cuando ustedes tengan ese espacio, quieran indagar un poco más y quieran socializar acerca del proceso, lo puedan mirar 1 o 2 veces, las veces que necesiten, para poder aclarar sus dudas o sus inquietudes. Les agradezco mucho por el compromiso, por haber aceptado la invitación. Espero poder tener la oportunidad de poder compartir más capacitaciones, más experiencias, y poderles mostrar a ustedes que en el Círculo Especialista de Sodimac Home Center tenemos tecnología a la vanguardia para poderles dar solución a sus necesidades y sus requerimientos. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, feliz noche para todos.